estamos já online no YouTube. Meu nome é Lauro, eu sou professor do Departamento de Linguística do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, e esse é o terceiro encontro do nosso ciclo de debates Temporalidade, Testemunho e Memória. É um encontro que está sendo organizado pelo grupo de pesquisa que eu coordeno junto com o Thales de Medeiros Ribeiro, que está aqui com a gente, e que do lado argentino está sendo coordenado pela Fabiana Rousseau. A Fabiana Rousseau, lamentavelmente, não vai estar com a gente hoje. Ela está no Brasil, mas, infelizmente, está com uma conexão com a internet muito estável, então hoje ela não vai poder estar com a gente. E hoje, o Léo vai falar com mais calma a seguir, mas hoje a gente vai ter o Juan Bessi e a Natália Magrin apresentando um projeto fascinante, que é o projeto Poéticas del Tiempo. Bom, então, sem mais delongas, eu mencionei todos que estão na organização, né? Falta o Labs, que é o Laboratório Escutas do Social, né? Isso da Unifran, que é coordenado pela Aline Fernandes de Azevedo, nossa colega Aline, acho que ela está no YouTube aí acompanhando. Boa noite, Aline. Bom, é isso. Léo? Sim, vamos lá. Bom, primeiro, é um imenso prazer estar aqui de novo nesse ciclo, coordenado pelo Psipolis, TecMe e Labs. Hoje eu tenho um imenso prazer, que é um projeto que a gente vem conversando já com a Fabiana há bastante tempo. A gente até traduziu um texto da Fabiana sobre um desses restos, fragmentos, que eles estão trabalhando nesse projeto Poéticas del Tiempo. E hoje vamos ter um imenso prazer da apresentação da Natália e do Juan, e vou apresentá-los rapidamente e já passo a palavra para eles. A Natália Magrin é coordenadora do projeto Poéticas del Tiempo, do Territórios Clínicos da Memória, da Argentina, e é também coordenadora da gestão de fundos audiovisuais do Arquivo Nacional da Memória, na Argentina. O Juan Bessi é antropólogo, membro também do Territórios Clínicos da Memória e docente da Universidade de Buenos Aires e da Universidade Nacional de Lanús. Então, eles vão apresentar o projeto, tem alguns fragmentos, vídeos que a gente vai subir aqui para comentar. Deixo a palavra com eles, depois a gente abre para perguntas, tanto do YouTube quanto aqui, das pessoas que estão aqui. É um prazer imenso recebê-los. Natália, vamos lá. Obrigado. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, agradecerle a Lauro particularmente y a Leo todo el trabajo para hacer posible este encuentro, y quisiera también hacer extensivo ese agradecimiento y el cariño de Fabiana Rousseau para todos y todas. Bueno, la idea era poder compartir algo de la experiencia de trabajo en TecMe vinculada a lo que viene siendo Poéticas del Tiempo. Voy a leer algo que escribimos, podría decir, pensando en la escritura enlazada con mis compañeros y compañeras de Territorios Clínicos de la Memoria. Más que la posibilidad de cernir un origen, en tanto demarcación imposible, podemos pensar Poéticas del Tiempo como texto nodal, posibilitado por heterogéneas experiencias producidas al interior de Territorios Clínicos de la Memoria. Experiencias hilvanadas con el tejido que desde hace tantos años el movimiento de derechos humanos en Argentina viene configurando en torno a la triada memoria, verdad y justicia. Experiencias articuladas parcialmente por una política de Estado a partir de la decisión del entonces presidente Néstor Kirchner, sin desconocer las huellas, las marcas de cada acto instituyente en torno a lo real del terror de Estado. Fabiana Rousseau, pionera en el trabajo intertextual, en el lazo imposible entre el discurso psicoanalítico y el discurso de los derechos humanos,
orienta sobre el rasgo singular de un Estado que, asumiendo su responsabilidad, sostuvo la tensión entre lo instituido y lo instituyente para hacer consistir el derecho al sentido de cada testigo víctima, haciendo lugar, dice Fabiana, la cito, haciendo lugar a la palabra singular de cada testigo del horror y garantizar así el derecho que asiste a las víctimas, que es hablar en nombre propio para esgrimir su verdad sin dejar de lado que esa verdad habla de un acontecimiento social. Fin de la cita. Salvaguardar lo irreductible del trabajo de significación y de significancia sigue siendo, consideramos, una tarea ética frente a los discursos negacionistas y a los estragos neoliberales. Sigue siendo una orientación para encauzar el deseo decidido de memoria y para seguir pensando en su dimensión subversiva. Ahora bien, hay una imagen que quisiera rescatar como una forma de imaginar, una política imaginal, el umbral de Poéticas, de sus formas, sus figuras y su dimensión sensible. Una imagen en la cocina del hogar de Fabiana. Ella narra un acontecimiento particular. Su hermana había encontrado una carta que su papá, Miguel Ángel Rousseaux, había escrito a sus hijos el 28 de noviembre de 1974. Una carta que no recordaban. Me permito aquí un paréntesis para ubicar cómo, lejos de rechazar lo anecdotario, tan vuelto desecho por los discursos académicos, lo podemos tomar en su sentido etimológico. Previo a su estatuto sustantivo, designaba lo inédito, lo no publicado. A eso hacía referencia la anécdota. Me gusta pensar en la cocina de lo neutro bartesiano, en la no arrogancia, en el método que solo puede referir el lenguaje como lucha por desbaratar los discursos del poder, para hacer lugar a la invención, a un saber hacer con lo inédito y con las formas de su inscripción en lo público. En este caso, el acontecimiento de encuentro con un manuscrito, con la letra de un padre y con las marcas de su escritura. Dice Miguel Ángel a sus hijos e hijas: el otro día pasé por la costanera y me quedé mirando el río, cómo corría enloquecido hacia el mar, y me imaginé mezclado con él y llegar hasta el mar hecho sal y agua y aparecerme allí en la playa donde están ustedes para besarlos y abrazarlos. La carta y su paisaje como superficie de inscripción de huellas, afectos, deseos y astillas de temporalidades fulgurantes. En ese instante, en la cocina de la casa de Fabiana, ante la letra de su padre, se habrá abierto con intensidad lo que estará llegando a ser Poéticas del Tiempo. El tiempo del futuro anterior, consideramos, nos permite un trabajo con los fragmentos y los restos en su tensión y apertura por venir, a condición de hacer lugar a su dimensión indecidible e indecible. También a la irreductibilidad sostenida por la heterogeneidad de abordajes y el derecho al sentido múltiple del que nos habla Barthes. Dice Barthes, lo cito: ¿hasta dónde el sentido múltiple? Hasta el infinito. No hay límite estructural que pueda cancelar la lectura. Se pueden hacer retroceder hasta el infinito los límites de lo legible, decidir que todo es, en definitiva, legible por ilegible que parezca, pero también en sentido inverso, se puede decidir que en el fondo de todo texto, por legible que haya sido en su concepción, queda todavía un resto de ilegibilidad.
Fin de la cita. ¿Qué tratamientos estéticos, éticos, sensibles, políticos, subjetivos para cada objeto, para cada documento de un archivo familiar que se abre a otras miradas, a otras lecturas, legibilidades e ilegibilidades? En orden a las políticas y trabajos de memorias, podemos pensar en dos series o cadenas. En la relación entre el archivo, lo instituido y el derecho, como una serie, y el anarchivo, lo instituyente y la justicia, como otra serie. Sobre esta segunda serie, entre el anarchivamiento, lo instituyente y la justicia, pensamos Poéticas del Tiempo. La constitución contingente y parcial de un anarchivo de memoria y su relación con la justicia, desobediente del cálculo y la regla como orienta Derrida, infinita sobre un fondo indecidible, nos encuentra con un dispositivo donde se ensamblan las huellas, los afectos, los cuerpos, las subjetividades, los discursos disponibles para formar nuevas constelaciones de sentidos, con las citas y los corpus, nuevos montajes interpretativos, nuevas dimensiones performáticas. Un repertorio que habilite otras gramáticas y visibilidades para un saber hacer a producir cada vez. Poéticas del Tiempo devino, como elegimos nombrarlo, un dispositivo de trabajo en torno a una constelación de memorias a partir del encuentro con objetos sensibles relativos a testimonios de quienes fueron tocados por la experiencia traumática del terror de Estado en Argentina. Orientadas y orientados por una política de los restos, nos preguntamos por los tratamientos posibles e imposibles de estos testimonios en sus distintas materialidades. Fotografías, escrituras, fílmicos, objetos, voces, y el modo en que presencia, ausencia, temporalidades, ritmos, se entrelazan en el intento de volver sensible, volvernos sensibles ante lo que miramos, ante lo que nos mira, podemos decir con Didi Uberman. Nos encontrábamos en muchos casos con objetos supervivientes que también salvaguardaron en su condición de resto el intento de totalizante del terror de Estado. Objetos que introdujeron una extracción, si se nos permite el oxímoron, un corte, un no todo a la violencia estragante del lazo social desaparecido, como lo llama Fabiana Rousseaux. La imagen de una caja de zapatos que Eugenia Surmendi atesoró todos estos años, con los objetos que sobrevivieron a los allanamientos en su casa, a las violencias del poder desaparecedor. Las cartas escritas por Emilce Moller y su familia durante su detención, la invención de un padre, el padre de Emilce, que burló la vigilancia carcelaria, cediendo sus líneas en el papel para que el novio de Emilce pudiese escribir sobre el amor. La voz de Esther, mamá de Paula, abuela de Camilo, en una cinta de cassette enviada a su hermana Liliana, exiliada en México, su irrupción sensible en este colectivo de trabajo, la irrupción de esa voz en este colectivo de trabajo, que es TECME, nos encontró debatiendo acerca de su dimensión constitutiva, el fuera de significación, pero también sobre sus sutilezas y los tratamientos que hacen posible su escucha, su estatuto de huella de la presencia. Escuchamos a Esther de distintos modos en el devenir Poéticas y, ante Poéticas, su hija Paula nos dijo, la cito, para mí es una voz que aunque escuché muchas veces en esos cassettes, todavía no reconozco. ¿Sabés que tardé en darme cuenta que era ella? Me gustó mucho que recuperasen su voz. De mi papá tengo unos pocos videos, de mi mamá no. Entonces, ahora, con esto que hicieron, podré escuchar la voz muchas veces.
el fílmico de una escena familiar en un patio de Santiago del Estero. En ese fílmico Anabel Cantos mira a cámara y lanza una sonrisa que nos encuentra. Cada uno de estos objetos supervivientes podemos pensarlo en relación a la supervivencia de signos e imágenes en orden a la fuerza de la transmisión, fuerza que implica, dirá Didier Huberman citando a Blanchot, el punto de partida de una reivindicación común fundada sobre el acto de dar el derecho a la palabra, a la experiencia de los pueblos en las formas de su transmisión. En orden a la transmisión, cada uno de estos objetos documentos ha sido abordado considerando las marcas singulares de cada experiencia subjetiva, de cada testimonio familiar, de aquellos hilos que hacen a la urdimbre de memorias singularísimas y traen a escena lo que no pudieron escamotear ni desaparecer los desaparecedores, el deseo, los lazos y los legados. En un horizonte incalculable, entendemos, puede asumirse la responsabilidad de un tratamiento que no desconozca la amenaza de destrucción que soporte el acto de archivamiento, ni aquella que deriva de condiciones de circulación banalizantes, tecnocráticas, que exhiben colmando y por lo tanto sofocando el deseo de memoria. Entre el mal de archivo y el deseo de archivo nos encontramos pensando en esos tratamientos de objetos supervivientes. En ese sentido podríamos pensar poéticas como una apuesta semiológica, política, ética y estética para abordar el tratamiento de las imágenes en la lengua que se dice a medias, desde la frontera entre lo posible y lo imposible, a partir de las condiciones de visibilidad que permiten construir su legibilidad, su zona del tiempo. El trabajo de poéticas ha implicado una escucha singular, decidir sobre ese fondo indecidible qué podíamos abordar y qué no, qué tratamientos se abrían como posibilidad sin certezas ni garantías, y particularmente lo que en cada caso podía bordearse sin perder de vista las incidencias del pasaje a lo público de cada uno de sus testimonios y objetos para cada sujeto. Poéticas es un trabajo sostenido por los territorios clínicos de la memoria, que son no solo superficie de esta apuesta, sino brújula y legado. Si se me permite el desplazamiento, me gusta pensar que Poéticas despuntó una idiorritmia de las memorias en el sentido bartesiano. Esto es, si la comunidad idiorrítmica es aquella en la que el ritmo de cada uno encuentra su lugar en el código social, entendiendo allí el lazo sostenido en las diferencias, entonces podemos ubicar la dimensión idiorrítmica de las memorias despuntadas en Poéticas, en el que ese cada uno pueda ser comprendido también como diversidad de voces, gestos, afectos y miradas que se van inscribiendo en movimiento y con heterogéneas formas en las narrativas de memorias y sus texturas, en sus bordes y desbordes, en sus zonas de luces y sombras y en su apertura vivificante. Muchas gracias. Quería mencionar el trabajo profundamente colectivo de este proyecto de Poéticas del Tiempo, un trabajo que venimos compartiendo con Lucía Budassi, con Caterín Salamanca, Agustina Ambrogio, Mercedes Vargas, con Fabiana Rousseaux, y también trabajando en algunas de las piezas, en los contenidos audiovisuales, con el diseñador y artista Lucas Chami, y en relación a la música, en muchas de estas piezas también ha trabajado Fabricio Amaya,
y particularmente ninguna de estas piezas podría ser posible sin la generosidad y la decisión de cada uno de los familiares y las familiares de las personas desaparecidas o asesinadas por el terror de Estado en Argentina. Así que eso es un poco lo que puedo compartir por ahora. Gracias. Obrigado você, Natália. Maravilhoso. Passamos para o Juan. Y ahí abrimos. Bueno, muchas gracias por la invitación a Leo, a Lauro, al programa, a la universidad. Gracias también a los compañeros de TECME por, de alguna manera, invitarme o impulsarme a leer sobre poéticas y a tener una palabra sobre un trabajo en el que no he participado directamente, pero que desde ya siento muy mío, como todos los compañeros de TECME, ¿no? Voy a comenzar con una semblanza un poco teórica. Quise en este evento traer un epígrafe que me parece que es muy interesante para introducir, ¿no? Este nombre que siempre nos hace pensar. Poéticas del tiempo parece un nombre muy, muy evidente por una parte, pero por otra es algo que siempre invita a hacerse preguntas respecto de qué suponen las poéticas del tiempo, o qué hace la poesía con el tiempo, o qué hace el tiempo con la poesía, o de qué manera esta relación entre la poética y el tiempo trabaja sobre la memoria. Sin duda, las pocas cosas que he podido pensar en relación con esto han sido posibles o no hubieran sido posibles si no es a partir de la compañía, ¿no? De maestros y de amigos. Ahora voy a traer a un maestro muy, muy viejo, ¿no? Que es Aristóteles, porque es el primero que se presentó, porque hace ya muchos siglos escribió un libro que se llama Poética, que siempre es un libro asombroso en muchos sentidos. Entonces decía que el primero que se presentó fue Aristóteles, con un pasaje de la Poética que retorna cada vez que los tropiezos de la memoria hacen tambalear las certidumbres de lo que podríamos llamar la razón historiográfica. Porque me parece que en Poéticas hay una tensión, ¿no? Una tensión entre la historia, tal como la concibe la historiografía, y la crónica, ¿no? La crónica tal como la pulsa la poesía. Y me gustaría que ese fragmento de la Poética que está en el capítulo 9 fuera algo así como un epígrafe. Lo voy a leer. Dice Aristóteles, escribe: por otra parte es evidente, conforme a lo que ya ha sido dicho, que la función propia del poeta no es relatar sucesos que en verdad hayan ocurrido, sino aquellos que podrían haber sucedido conforme a la ley de la probabilidad o de la necesidad. En efecto, el poeta y el historiador no difieren entre sí por el hecho de componer uno en forma métrica y el otro en prosa. La obra de Heródoto podría ser traspuesta en forma métrica, verso, y a pesar de eso continuaría siendo una obra estrictamente histórica, más allá del medio que se utilice. La verdadera diferencia reside en que el historiador relata los hechos que han ocurrido, mientras que el otro relata los hechos que podrían suceder. Por esta razón,
La poesía es más filosófica y más elevada que la historia. La poesía tiende a expresar lo universal, mientras que la historia tiende a expresar lo particular. Por universal, quiero significar lo que una persona de un cierto carácter dirá o hará en una situación determinada, conforme a la ley de probabilidad o necesidad, y es precisamente a este universal hacia donde tiende la poesía, aunque sus personajes tengan un nombre. Y en ese sentido me parece que Poéticas del Tiempo componen, tejen entre sí no solo lo que sucedió, o la pregunta acerca de lo que sucedió, mejor dicho, sino la memoria de lo sucedido, hablar de lo que no hubiera debido suceder y establecer el horizonte de eso respecto de lo que no sucederá si evitamos el acontecimiento. Eh, Cuando comencé dije algo así como que iba una vez más a presentarme como lector. ¿Sí? Y voy a leer entonces un escrito que recorre el trabajo de poder voy a leerlo, mejor dicho. Eh, Después voy a retomar la palabra respecto de en qué consiste esta lectura. Dice, ¿qué acontece mediante el nombre Poéticas del Tiempo? ¿Qué acontece mediante el nombre Poéticas del Tiempo en territorios clínicos de la memoria? ¿Qué acontece mediante el nombre Poéticas del Tiempo cuando se lanza a rodar? El proyecto Poéticas del Tiempo podría ser objeto de múltiples lecturas. De hecho lo es. Algunas se detienen en sus virtudes pedagógicas, otras en su solvencia epistemológica. Son variadas. Las hay propias y las hay ajenas. Si algo destaca Tecme, si algo se ejerce con dulce pasión en la trama de vidas que convergen en poéticas, es el deseo de pensar. Teorizar como una práctica de la libertad y no de la sumisión a doctrina. Poéticas es una teorización sobre la transmisión, o mejor dicho, acerca de los destinos de la transmisión. Mueve a los trabajadores de Poéticas una genuina preocupación por los efectos de la transmisión. Y es en este punto donde la poética descuajeringa los anhelos. Descuajeringa es un término que habla de cuando algo se destartala, se desacomoda, ¿no? Se descompone, pero se descompone de una manera, vamos a decirlo así, intempestiva, caótica, de una manera no previsible. ¿Sí? Mueve a los trabajadores de Poéticas, decía, una genuina preocupación por los efectos de la transmisión, y es en este punto donde la poética descuajeringa los anhelos y los propósitos para dar lugar a los imponderables del destino que se rige por las artes de la composición, el destino como composición subjetiva del tiempo. Hay como en cualquier poética, como en el más ínfimo poema que soporte ese nombre, una X, la X de un interrogante. Si se supiera por dónde va la poesía, ya no sería poesía. En Poéticas del Tiempo, la relación entre tecnología y poética no deja de escamparse. Hay algo que se interfiere mutuamente, una relación interferida que deja sus marcas. Las pequeñas heridas de esa procuración mutua. La tecnología suele dejarse capturar dócilmente por la lógica del capital. No solo se deja capturar, sino que también la promueve. Hoy se encuentra como nunca antes a su servicio. La poética, por el contrario, si es que
nos tomamos la licencia de este contrapunto, ¿sí?, entre poética y tecnología, la poética, por el contrario, no se deja capturar o se mantiene a distancia, y cuando lo hace, es patética. Entre la tecnología y la poética, la cultura hace su trabajo. Los intercambios la fundan la cultura. Pero el intercambio está exhausto. Quisiera retornar, como conversábamos hace un tiempo, con algunas compañeras de TECME, que son trabajadoras vigorosas de poéticas, Mercedes y Lucía, al hecho del gasto improductivo, sin el cual no hubiera habido, no hay, ni habría, ni habrá lazo social. Acá, en Poéticas, se trata de trabajar tecnológicamente en el surco de la travesía misma de la palabra poética, esos tesoros, objetos tocados por el terror de Estado, objetos supervivientes, objetos sagrados. Surge una pregunta entonces: ¿qué sería un intercambio que contenga lo sagrado, que resguarde lo sagrado? Un intercambio, el de la transmisión, que hable el dolor, algo distinto, como diría Oyarzún, a través de la letra de Derrida, hablar del dolor o hablar acerca del dolor. Un intercambio que hable el dolor, pero que a la vez lo rebase, que lo rebase porque el dolor entraña el riesgo de la coagulación. El dolor entraña el riesgo de la coagulación, es coagulante. Es aquí donde el montaje como método hace su trabajo. Quisiera apenas reseñar eso que late en Poéticas, en la brevedad del instante que nos propone con cada una de sus pequeñas obras. Como destaca Fabiana Rousseau, eso que hace Poéticas cuando posibilita que tengan lugar los objetos sutiles, como la voz y la mirada. Voy a reseñar entonces algunos rasgos de la aventura que supone Poéticas. Y ahí retomo el punto en el que vacilé hace un ratito. Porque, en rigor, Poéticas es una serie impredecible. La serie de Poéticas es una serie que, sin duda, no tiene punto de saturación, como no tiene punto de saturación el dolor. Y con cada uno de esos montajes, en torno a un nombre propio, se arma una serie que reconfigura la anterior. Bien. Voy a reseñar entonces estos rasgos de lo que con mucho respeto llamo la aventura que supone Poéticas. La aventura en el sentido de un trabajo que está abierto a lo imponderable, que parte de un sustrato ético, el que se trama en el anudamiento entre memoria, verdad y justicia, pero que está abierto a imponderables. En primer lugar, la protección. En el tomo 10 del Último Reino, El niño de Ingolstadt, Pascal Quignard cuenta que fue el 2 de mayo de 1897 cuando Freud usó por primera vez la palabra sublimación. Fue una carta dirigida a Fliess. Le da entonces a esa palabra el sentido de construcción que protege de la escena primitiva. El montaje de Poéticas desea cuidar, y en consecuencia, mediante un montaje asentado en lo descriptivo, protege los objetos. Pero también la relación entre los muertos y los vivos, de cualquier desmesura interpretativa.
Este fraseo es muy asertivo, pero lo voy a leer tal como está escrito. Nunca se cruzará la frontera, obscena, que nos arroje a ese sinfín de escenas primitivas de las que está hecha la historia, la política y la tragedia nacional. Es decir, en Poéticas se puede sentir que nunca se cruzará esa frontera. En segundo lugar, la traducción. Escribe Yves Bonfoy que la traducción de la poesía es poesía en sí misma. También dice que la traducción es sin duda la designación que hacemos de otro, pero es también una búsqueda de sí. Estas ideas de Bonfoy me hacen pensar en la dimensión espiritual de Poéticas, en el modo en que acoge un modo de situarse ante esos objetos que no es o no es solo el del conocimiento o el mero pensamiento, es el del acceso a la verdad, de singular en singular. Traducción de lenguas entre las generaciones, traducción de lenguas poéticas, traducción de lenguas políticas. En tercer lugar, la situación. Los objetos, esos tesoros compartidos que nos ofrecen los familiares, los amigos, los amores de los desaparecidos y las desaparecidas, requieren de la situación. ¿Cuál? Aquella en la que se reencuentran con el destino que hoy los hace fulgurar. La situación arquea el tiempo. En Crónica de un encuentro, Gustavo Simona dice: no sabe el lugar lo que es faltar. El impropio lugar está entonces adherido al hallazgo, al de la supervivencia y al del asombro por lo que se nos comparte cuando no lo esperábamos. Algo hermoso escribe Simón al respecto de estas cosas que hoy nos convocan aquí. El texto inédito tiene apego al hallazgo. Es uno de sus caminos de luz, hacia los ojos, una salida a su silencio. Tras su suceso, el hallazgo se amalgama a lo inédito, lo viste, lo preludia, con su anécdota, con su trama de olvidos y recuerdos, que hilvanan una victoria sobre la oscuridad, sobre lo perdido. Por último, la rebelión. Me atreví a ponerle a la rebelión, entre paréntesis, el nombre el entristecimiento. En el último reino, Pascal Quignard, en el último reino quinto, en el tomo titulado Sordidísimos, Pascal Quignard escribe: todos los muertos dejan huellas luminosas en el espacio, aunque por supuesto son absolutamente invisibles para aquellos a los que su desaparición no entristece. En la oreja de los nombres, Federico Galén describe que la tristeza en Rilke es conciencia lingüística de la inefabilidad del mundo. Así hace el lenguaje su tiniebla, hereda su tiniebla, hace y hereda lo que no sabe si hereda o hace. Galende ubica la tristeza en el corazón del percibir, cuando se percibe que se percibe y no se percibe al mismo tiempo. Galende se detiene en ese escrito de Freud, lo perecedero, también traducido como lo efímero, donde Freud trae sus ocurrencias, las que sobrevienen en caminata con el poeta, una vez recién concluida la Gran Guerra del 14. Sabemos por Luis Andrea Salomé que el poeta junto al que camina Freud es Rainer Maria Rilke. Recorre Freud la discordia entre la conciencia hastiada del mundo y la rebeldía contra su fatalidad que atraviesa la reflexión de Freud. Uno de sus escasos textos en los que despliega cierto optimismo, y dice: Galende que para Rilke no hay discordia, porque la tristeza no sería el opuesto de la rebeldía, sino por el contrario,
su más acabada expresión. Galende entonces se detiene, ¿no?, en ese punto en el que habría una suerte de discordia entre la conciencia hastiada del mundo y la rebeldía contra su fatalidad, en Freud, que podría ser pensada también como una discordancia. Para cerrar, podemos decir que Poéticas da lugar a la tristeza, la acoge y la cobija. A la tristeza sin la cual no habría verdadera transmisión. En ese sentido, me parece que los montajes de Poética son de muy distintas maneras, algo así como la puerta al derecho a entristecerse. Y el derecho a entristecerse está, de un modo u otro, anudado a la rebelión. Bueno, esto es todo lo que he escrito. Ahora vendrá todo lo que podemos conversar. Bom, eu quero agradecer imensamente a Natália e ao Juan por essa exposição, digamos assim, do projeto Poética del Tiempo, né? Antes de passar ao debate, eu tenho uma pergunta, porque eu tinha aqui 3 vídeos que Fabiana havia me passado e que vocês gostariam que esses vídeos fossem transmitidos ou não? Sim? Sim? Em que ordem, talvez, né? Temos aqui... Bom, deixa eu abrir aqui. E agora... Tela inteira é melhor. E aí eu abro aqui o vídeo. Suelen decir que el día de la primavera es el día de alegría, de nacimiento al nuevo día, lleno de esperanzas, como bálsamo después de la angustia y la tormenta. Que caiga pues sobre ustedes un manto con las más hermosas flores y los cubra de colores y los llene de valor y les encienda el corazón que ahora está con absoluta seguridad más abierto que nunca.
Temos mais 2 vídeos. Aqui. Al principio de la cinta habrán escuchado mis intentos, mis lecciones de canto con la canción esa que aprendimos tuya. Está horrible, pero de todos modos lo dejé para que vieras que nos acordamos siempre de vos a través de esa canción también. Bueno, creo que ya voy a tener que cortar por las dudas. Si sobra cinta después voy a volver a hablar. Les mando un beso grande a todos, a Jorge, a Andrea, a Claudia, a vos, y a todas las otras desparramadas por el mundo. Espero que anden bien, que la grabación termine bien y que podamos escucharlos, aunque sea más adelante. Temos mais um, finalmente. Angela. Bom, acho que com esses vídeos, quem estiver nos assistindo tem uma percepção inicial do que seria o projeto Poéticas del Tiempo. Eu recomendo muito que acessem o site, Tecme Poéticas del Tiempo, e vocês chegam no site e, enfim, tem um material muito valioso lá. Mas conversando... O canal do YouTube. Oi, Léo? O canal do YouTube do Tecme. O canal do YouTube, na página tem uma ligação com o canal do YouTube. E tem um texto traduzido da Ângela no site do grupo de pesquisa Psipolis, né? Então, enfim, dando essas indicações para quem estiver nos assistindo. Mas voltando para a conversa com o Juan e a Natália, quem eu quero agradecer de novo por estarem com a gente nesse final de tarde, apresentando esse projeto tão bonito. Eu vou falar um pouco livremente e vocês fiquem à vontade para comentar depois,
Fiquei muito tocado com o modo como vocês apresentaram o projeto. A Natália falou em dispositivo de trabalho, né? Acho que essa é uma questão que nos chama muita atenção, porque nós estamos na universidade. De alguma maneira, existe sempre essa dificuldade do discurso universitário sair de um certo rodar sobre si mesmo, né? Um certo circular sobre si mesmo, e a ideia de que seria preciso produzir algum efeito, né? De que se espera produzir algum efeito, né? E então eu fico bastante fascinado com essa ideia que vocês têm de um dispositivo de trabalho, né? Porque é algo que produz efeito e, ao mesmo tempo, que é algo que pode ser transmitido também. Um dispositivo é algo que pode circular, que é algo que pode, né? Aliás, eu estava num evento semana passada na APOA, que é a Associação de Psicanálise de Porto Alegre, e comentei do trabalho de vocês, e eles disseram, não, a gente conhece o trabalho deles, nós somos temos muito contato com eles, e lá também estava apresentando um professor da Colômbia, que fez um trabalho junto com o Memorial da Resistência aqui de São Paulo, para pensar justamente essa relação entre testemunho, memória e tecnologia, né? O trabalho que ele fez é uma casa que você pode circular por ela em 3D e em alguns espaços dessa casa há pequenos objetos. Se você clica nesses objetos, eles têm uma história de alguém, tem a voz da pessoa, né? Então, uma primeira coisa que eu queria que vocês pudessem comentar um pouco é do lugar da tecnologia nesse dispositivo de trabalho, né? Que lugar a tecnologia ocupa aí, que lugar vocês pensam que ela pode ocupar, né? Que efeitos ela pode ter. Eu achei também muito interessante a ideia de objetos sobreviventes, né? Essa ideia de que há objetos que sobrevivem, e, sobretudo, do destino que vocês dão a esses objetos, porque acho que o maior risco era esses objetos virarem objetos de museu, objetos museificados, ou musealizados, quer dizer, objetos que são feitos para não produzir quase nenhum efeito, né? Que são produzidos simplesmente para serem arquivados, né? Mas o trabalho de vocês não é esse, né? O objeto sobrevivente, de algum modo, ele ganha vida, né? Então, se vocês puderem falar um pouco disso. Eu fiquei muito tocado quando o Juan estava falando de Aristóteles, e ele usou a seguinte expressão, né, sobre a poética: lo que poderia haver sucedido. Porque quando eu ouço Natália, o Juan, a Fabiana, eu não ouço com nenhuma inveja, mas eu ouço com uma certa pena com o que poderia ter acontecido, haver sucedido no Brasil, com relação à memória, e que não aconteceu, de fato, né? Hoje é dia 11 de agosto e nós tivemos de manhã milhares de pessoas reunidas para ler uma carta de apoio à democracia. Quer dizer, nós estamos num momento tão frágil que é preciso ir em praça pública defender a democracia, né, em 2022. Né, e com um presidente que diz que a ditadura matou pouca gente, que deveria ter matado 30 mil. Né? Então, escutar vocês é também pensar um pouco no que poderia haver sucedido, em termos de iniciativas com relação à memória. Não que não haja nada, né, nós temos iniciativas aqui e ali, iniciativas no campo da arte, iniciativas no campo mais institucional, mas, de qualquer modo, fica faltando um certo reconhecimento por parte do Estado, né? Principalmente agora. Né? E uma última coisa que eu queria que vocês pudessem comentar um pouco, que na fala tanto da Natália como do Juan, me ficou bastante marcado uma certa posição de entre, sabe, entremeio, quer dizer, entre o legível e o ilegível, entre a falar da dor e falar sobre a dor, né, acerca da dor, entre arquivar, entre mal de arquivo e desejo de arquivo, quer dizer, uma certa posição de limiar que vocês ocupam, que talvez vocês pudessem comentar um pouco mais. São questões mais ou menos gerais que eu trago aqui para começar essa nossa conversa, que já está no terceiro encontro e que eu espero que produza mais encontros e que, sobretudo, com essas conversas com vocês, a gente seja capaz aqui, e isso está se dando, de poder produzir um dispositivo de trabalho, produzir alguma coisa, né, que possa
ter certos efeitos aí na memória, né? Mas, enfim, quero agradecer vocês e fiquem à vontade para comentar o que vocês acham que é importante aí, que eu falei. Juan, Me largo el ruedo. Me, me detengo en esta figura del dispositivo de trabajo, ¿no? El término dispositivo, y máxime para, me imagino, todos los que estamos aquí, es un término que tiene ya una historia conceptual, tiene una historia teórica, tiene una historia epistémica. Es ese lugar en el cual anida, vamos a decirlo así, el privilegio de la práctica, ¿no? La práctica como algo que permite el anudamiento entre teoría, método y técnica, que produce la elaboración de un objeto, que produce también el advenimiento de un sujeto. Es una figura que sin duda está también vinculada al cuidado, a la protección, aquello que de algún modo puede preservar la desmesura propia de cualquier colectivo de trabajo, porque en torno a Poéticas hay, como en cualquier institución, involucrado un colectivo de trabajo que además se abre hacia el afuera, ¿sí? Y entabla una relación, diría algo más que una relación, ¿no? Un lazo social, ¿sí? O quiere apuntalar el fundamento de un lazo social con los familiares, ¿sí? de las víctimas. Y es, me parece, este dispositivo el que intenta trabajar entre el rigor epistémico, la exigencia ética y también la sensibilidad amorosa. Hay allí una trama que me parece que, sin duda, requirió ser pensada de modo anterior y exterior, pero eso no fue lo más importante. Lo más importante es lo que aconteció cuando se produjo ese encuentro y el trabajo fue delineando una práctica que da cuenta de cómo con cada trabajo en torno a lo que podríamos denominar estos cortos que portan un nombre propio, se van agregando elementos que sin duda permiten como reconfigurar la serie, porque cada uno está atravesado también por una singularidad muy propia, no solamente del colectivo de trabajo de TECME, donde sin duda ninguno de quienes participan de esto son los mismos antes y después de una elaboración de esta naturaleza, sino también en relación con, bueno, la singularidad propia de con quiénes se encuentran y con qué se encuentran.
me gusta entonces esta idea que me parece que, bueno, desembarcó aquí respecto de poéticas como un dispositivo del entre. Eh, Le voy a pasar la palabra a Natalia. Bueno, gracias Juan y gracias Lauro por tan lindas palabras y la conversación posible. Me quedé pensando en lo que traía Juan y retomaba Lauro acerca de lo que podría ser, y pensaba en las implicancias de ese enunciado frente a la desaparición forzada de personas, ¿no? Lo que podría ser, no solo lo que podría haber sido, en esa relación, en esa tensión, incluso acá también, en ese entre la presencia y la ausencia. Y en ese sentido, ahí también pensar la política de los restos. Los restos no solo en relación, en su relación con la huella, como la entendemos, el resto en esa relación como vestigio, como fragmentos supervivientes, en ese archivo desgarrado, para traer lo que compartía Juan. El resto en relación a las temporalidades, esto que Benjamin trae de las imágenes dialécticas, para pensar las astillas del tiempo, en el anacronismo de las imágenes dialécticas. También ese resto que, siendo del orden del desecho, en la operación significante de ciertos discursos, podríamos pensar ahí también en el discurso universitario, lo que queda del lado del desecho, lo que siendo del orden del desecho es subvertido a su condición de resto cuando alcanza legibilidad. Entonces la pregunta por el tratamiento, la pregunta por la legibilidad de las imágenes dialécticas en su relación con la historia, esa gran insistencia de Walter Benjamin, ¿no? Pero también el resto pensando en lo que aún resta, lo que resta tras la desaparición. Hay un límite insalvable de eso que resta, y me parece que en esa polisemia del concepto de resto y la política que pensamos de los restos está justamente orientada en el deseo de poder bordear eso que, o un saber hacer con lo que no hay, ¿no? Y en ese sentido, pensando en ese entre y en el concepto también de esa zona, poder habitar esa zona del entre para sostener esa tensión que un poco sin garantías es la posibilidad de salvaguardar lo irreductible de la significación, lo irreductible de el deseo, lo irreductible también para pensar la justicia como en esa dimensión más derridiana de lo infinito y lo porvenir, abierta, y en ese sentido también ahí pensar las formas de la transmisión, o como recién lo llamaba Juan, los destinos o las derivas de la transmisión, ¿no? Esa transmisión abierta a las citas entre generaciones, para volver a traer a Benjamin, abierta a las citas entre generaciones por venir que van a poder producir y tocar, ahí bordear algo que aún nosotros no podemos hacerlo, lo que nos resta a nosotros como generación para que pueda advenir otra cosa. Y en ese sentido, esa dimensión irreductible también encuentra un punto, me parece, con esa insistencia de la memoria y esa insistencia con
con los trabajos de la memoria sobre ese pasado que es distinto cada vez según cómo podamos nombrar, qué sentidos podamos producir, pero también qué lugares podamos hacer el agujero a lo que no hay, o a la significancia, si se quiere, bartesiana, que a mí es algo que me gusta mucho para poder pensar en ese sentido obtuso. Y en relación a la pregunta con la tecnología, sí me parece interesante traer que Poéticas en su comienzo, desde esa cocina del hogar de Fabiana, no fue pensado como en su dimensión audiovisual. Poéticas estaba pensado como una instalación que pudiésemos trabajar con montajes en cada provincia de la Argentina, pensando también en este concepto de territorios y de lazos que TECME fue produciendo en distintas provincias de nuestro país, y eso fue imposibilitado por la pandemia. Ya habíamos empezado a trabajar con los familiares, con los sobrevivientes, y entonces decidimos producir otra cosa frente a esa imposibilidad que nos encontraba con la pandemia. Y entonces sí, lo que dialogamos muchos con los compañeros y las compañeras fue que lo importante de estos dispositivos no era la producción audiovisual. No son piezas audiovisuales que puedan entrar puedan ser pensadas desde la estética visual. No era ese el sentido de este trabajo, sino en esto que mencionábamos en términos de dispositivo de trabajo con objetos de quienes fueron tocados por el terrorismo de Estado. El fundamento clave, si se quiere, de Poéticas era poder hacer un lugar a la posición de cada sujeto que nos compartía un objeto, que verdaderamente son objetos supervivientes, objetos que restan a esa experiencia traumática, que fueron atesorados y resguardados y cuidados por las familias. Entonces, esos dispositivos de trabajo están íntimamente ligados a la transmisión, pero también a la posibilidad de hacer lugar a las formas que cada sujeto podía producir para hacer memoria sobre su familiar o sobre su propia experiencia traumática, como en el caso de los sobrevivientes, ¿no? Era la posibilidad de escuchar el rasgo más singular de esa experiencia de cada uno, de cada una, y poder pensar juntos y juntas de qué modo algo de eso podía tejerse, podía tramarse, podía generarse justamente como dispositivo para poder pensar en esas transmisiones incalculables. Y la imagen cobró un lugar muy importante, y entonces trabajamos mucho con la estética filosófica para ubicar también desde qué lugar íbamos a pensar la imagen, que no quedásemos subsumidas y subsumidos en los efectos del imperio de la imagen, ¿no? Cómo queríamos trabajar las imágenes y su potencia subversiva, disruptiva, pensando también en lo imaginal, en esa relación entre la imaginación y la imagen, en ese lugar de la imagen dialéctica. Bueno, eso fue un poco lo que comenzamos a trabajar con Poéticas. Eu queria fazer algumas questões, assim, de fato, assim, é emocionante escutá-los. Eu queria agradecer muito.
É interessante que o Juan falou de série, eu até queria que ele retornasse a essa questão, porque de fato, assim, vendo em série os vídeos, que eu fiz isso algumas vezes, assim, há uma espécie de efeito, assim, eu não sei, eu não lembro, eu acho que foi a Natália que falou, citou o Didi Huberman, falando a imagem que a gente olha, a imagem que olha para nós, assim, né? É uma espécie, eu fiquei pensando no anjo da história do Benjamin, né? Aquele que vai para o futuro mas virado para o passado, assim, né? Mas as questões que eu queria, assim, me parece que eu queria partir até do fragmento último da Ângela, porque vocês falaram, eu também fiquei com essa questão dos objetos superviventes, né? A Ângela, na primeira parte, aparece assim, fui sequestrada junto a meus pais com 1 ano. E aí, no final, das duas últimas frases, ela fala: hoje, 41 anos de vida, 40 anos de sobrevida, ela diz. Né? E na sequência do fragmento dela, do resto dela, é uma pergunta incessante: que é ser? Que é ser? Né? E ela, eu queria destacar 2 desses lugares, porque um para questionar o Juan, que é a segunda vez que eu ouço ele falar dessa questão da tristeza e da rebelião. Eu queria que você falasse mais disso. Ainda tá fazendo eco aqui, desde que eu te ouvi numa reunião de vocês lá em Buenos Aires, porque ela fala, que hacer com la derrota, que hacer com la revolución. Ela vai colocando essa espécie de duplos que parecem contraditórios, mas talvez não, né? E uma outra questão, assim, que ela, no final do fragmento dela, ela quer ser, eu vou falar em português porque eu não lembro como é a expressão, mas o que fazer com aquilo que resvala e escapa, volta a escapar, né? Porque isso me parece também uma questão disso que a Natália falou entre o arquivo e o anarquivo, e que me parece que é um lugar também do Poéticas, que é uma questão assim, que lugar ele ocupa nesse mais além da justiça, nesse mais além desse trabalho de memória dos processos judiciais, né? Que lugar o Poéticas ocupa nisso. E, por fim, uma questão que para o nosso grupo é muito importante, assim, que a gente tem estudado bastante a questão do duelo, da ditadura militar aqui, né? A questão eu queria saber de vocês como é que vocês pensam a questão do desaparecido, porque ele deixa uma espécie de lugar de um duelo impossível, né? Não sei o que te parecem a vocês. E o lugar que esses fragmentos, esses restos e o tratamento disso como resto, como objetos superviventes, podem entrar nesse lugar do duelo, não? Bom, fui pensando com vocês em voz alta, assim, ver o que consegue entrar na conversa. Muito obrigado. Comienzo entonces. Bueno, muchas gracias por esta escucha, ¿no? Me parece que aquí va tomando forma otro aspecto, otra dimensión del dispositivo, ¿no? Creo que el dispositivo de Poéticas es un dispositivo deseuforizante, que quiere disminuir el efecto de la euforia, que es como una suerte como de afección de nuestro tiempo,
y que además está como muy asociado al impulso militante, al que le cuesta mucho sustraerse de una visión épica de la vida. Eh, Me parece que ahí hay algo que, que conecta esta suerte de valla al riesgo, ¿no? De la euforia con la política de los restos. ¿Sí? La política de los restos, eh, que es una política desde el punto de vista ético, eh, tiene que llevar adelante cada vez una suerte como de trabajo minucioso y difícil para no quedar tomada por el discurso universitario, ¿sí? Por una suerte de eficientismo en relación al tratamiento, ¿sí? De esos restos. Creo que el derecho a entristecer también tiene que ver con el derecho a balbucear. Y de alguna manera los objetos supervivientes no dejan de hablar, pero hablan la lengua dolorosa del balbuceo. Eh, y seguramente el efecto de la tecnología, esto que Natalia mencionaba como el riesgo del imperio este, de la imagen encarnado en la majestática audiovisual, bueno, es algo sobre lo que hay que pensar permanentemente, porque eh, la tecnología lima las asperezas, ¿sí? Seca apresuradamente las lágrimas, hace cosas que de algún modo, por una parte, facilitan, pero por otra parte, se constituyen en estos mm, caminos eh, por los cuales es muy difícil eh, que la tristeza se constituya como una expresión colectiva, donde creo que está la potencia de la rebelión, ¿no? No solamente como algo que, bueno, que estaría afectando esa tensión entre la soledad y lo común, ¿no? Respecto a la tristeza. No sé si, si bordé ese punto de una de las inquietudes. Me quedé con esta imagen de que el resto balbucea, ¿no? Y que la política, que la política de los restos, si tiene una conexión con la verdad, tiene que dar lugar a ese medio decir, ¿no? Al único modo en el que la verdad puede decirse, ¿sí? Es decir, todo lo que rechaza el mundo universitario, que no, no soporta por estructura la vacilación. Sabemos que se cacarea el criticismo, pero se elogia de una manera desmesurada la elocuencia continua, ¿no?
Bueno, no quiero adjetivar. Es mi lado andaluz que cuando surge es tremendo. Qué bonito, Juan. No sería sin todos ustedes, porque todo esto lo puede decir gracias a las cosas que fueron diciendo y a las intervenciones de ustedes en esta tarde, ¿no? Gostei muito da expressão dispositivos deseuforizantes. Achei muito interessante. E, de fato, pode ter alguma coisa profundamente alienada na alegria, né? Alguma coisa que... Né? Uhum. Se eu puder pontuar... Thales, você quer sentar aqui? Vem cá. Não, acho que dá para falar aqui. Vocês ouvem bem? Escutam bem? Não? Sí, se escucha bien, ¿eh? Fico várias coisas, eu vou tentar reunir assim, Fala devagarzinho. em 3 comentários que eu acho bem pontuais. Acho que o Léo já fez as questões que eu queria fazer, mas eu fico pensando como essa tristeza, esse direito à tristeza e ao entristecimento se opõe a uma lógica melancolizante que o desaparecimento forçado impõe. A espera melancólica que ele impõe aos que permanecem no corpo social, permanecem entre o mundo dos vivos e dos mortos, digamos. Então, a tristeza, ela me parece mais próxima de um trabalho, de um ato de luto, do que da própria questão da melancolia, né? Muito legal o que você foi colocando. Bom, o que eu queria escutar, muito legal, Natália, muito legal, Juan. Muito obrigado pela fala de vocês. Eu fiquei pensando que vocês colocam a questão da estética em primeiro plano, da estética e da poética, e que há um fundo bastante trágico, tanto não à toa que se evoca o Aristóteles, mas a composição não é trágica, é uma música com poucas dissonâncias, são imagens coloridas. Me parece que isso vai na direção contrária à violência também, né? Uhum. Então, é mais essa pontuação, que a composição ela está ligada a uma certa leveza também. Ela não tem essa estética trágica, essa estética da dor em primeiro plano, né? Pelo menos dos que a gente acompanhou. E, por fim, eu queria perguntar como é que fica, já que é uma estética que utiliza bastante os objetos, inclusive objetos no sentido psicanalítico, como a voz, o olhar, como vocês pensam o afeto da angústia nessa montagem? Natália, Juan. No comprendí la última pregunta. Sim, Thales. Eu fiquei pensando como que a angústia, como um debate teórico sobre os afetos, sobre, vou ser mais geral, sobre emoções, afetos, paixões, entram na discussão teórica de vocês. Principalmente, me interessa muito a angústia. Uhum. Que ela sinaliza algo do luto, algo do desejo. Uhum. Qué difícil. No sé si voy a poder decir algo, pero me parece que tiene un punto de conexión o de lazo con lo que introducía Leo recién acerca del trabajo de duelo. Y sí es importante pensar ese duelo, ese trabajo íntimo del duelo. No me atrevería jamás a generalizar acerca de un duelo posible, imposible, ni un duelo melancólico. No podría hacer entrar en esas coordenadas el trabajo de poéticas, ni el trabajo
del caso por caso con cada sujeto en poéticas y con poéticas. Sí, hemos trabajado mucho todo este tiempo acerca de lo que implica el trabajo de duelo frente a lo que se podría pensar como el trauma histórico del terrorismo de Estado, y también la experiencia o el trabajo de duelo frente a lo perdido de la experiencia política, ¿no? De lo emancipatorio de aquella experiencia que se pierde, que hemos perdido de nosotros en esa pérdida. Poder ubicar, para no quedarse, podríamos pensar, identificados a ese objeto, sí, perdido, sí implica reconocer qué es lo que se pierde, ubicar algo de esa pérdida. Pero también en ese trabajo hay algo importante que Fabiana escribió allá por el 2001, un texto muy precioso que se llama Sancionar el duelo, donde articula 3 sanciones, una sanción subjetiva, una sanción jurídica y una sanción social, para pensar, voy a decir yo, como un punto de capitón. ¿Cuál es el punto de capitón que anuda esos 3 registros de sanción para el duelo de la experiencia traumática? ¿Sí? Y ese me parece que esa sigue siendo una pregunta, o al menos para mí, sigue siendo una pregunta abierta y un trabajo que se produce y un trabajo a producir, ¿no? Y creo que estas posibilidades de trabajo enlazado, estas posibilidades de hacer lugar al uno por uno, al caso por caso, y bueno, se orienta un poco a pensar cómo es posible un trabajo de duelo a condición de no empujar, a condición del no todo, vamos a decir, y ahí entra lo que traía Juan, que me parece muy hermoso para pensar el balbuceo de los objetos, porque, bueno, no hay otra forma para pensar la lengua que nos emplea, a condición de lo medio dicho, es donde pensamos también la imagen no toda, ¿sí? Así como pensamos la lengua no toda, también pensamos la imagen no toda. ¿Qué lugar tienen las imágenes en los trabajos de duelo, cuando en nuestras comunidades occidentales las imágenes cumplen un papel muy importante en los trabajos de duelo? La presencia de las fotografías, tienen un lugar en los rituales frente a la muerte y el morir, en las ofrendas que podemos hacer a nuestros seres queridos muertos, pero también en esa insistencia permanente de poder elaborar algo que también se vincula al trabajo de duelo en la separación entre vivos y muertos. ¿Qué es lo que también sucede frente a la desaparición forzada? Esa es una pregunta insistente. ¿Qué es lo que acontece con nuestros desaparecidos y desaparecidas? Porque convivimos con 30.000 cuerpos insepultos, convivimos con un montón de jóvenes, hoy adultos y adultas, que desconocen la verdad del deseo que los trajo al mundo, que han sido apropiados y apropiadas por ese poder desaparecedor. Entonces la pregunta por el duelo es una pregunta compleja. Creo que mientras convivamos con 30.000 desaparecidos y desaparecidas, y niños y niñas apropiadas, eso es una pregunta latente en la que cada uno, ¿no?, desde la posición más singularísima, hace un trabajo con eso, frente a eso. Pero sí, esto lo puede tomar mejor Juan, me parece, pero sí me parece que hay una diferencia entre la angustia y la tristeza, que es también interesante, y también hay algo para pensar en las memorias que es un significante en su lengua, que nosotros no tenemos y nunca alcanzamos a bordear,
que es saudade, ¿no? Ese significante suyo me parece que también tiene incidencias, porque a veces la tomamos incluso sin alcanzar a comprender qué dice esa palabra. Sin embargo, a veces la tomamos prestada como un intento de hacer algo con eso, ¿no? Pero también me parece que la tomamos sin entender demasiado qué en esta cuestión de poder medio decir algo, ¿no? Y de balbucear algo, como dice Juan. Pero sí es una palabra que la hemos repetido muchas veces en el trabajo con poéticas. Bueno, en primer lugar, suscribo la cautela de Natalia respecto de poder dar una respuesta. Creo que son aproximaciones que nos habilitan ejercicios simbólicos. Todavía no podemos decir qué es la tristeza, pero por lo menos la tristeza, con esa carga que trae de la tristitia romana, no podría solaparse o no sería pertinente asociarla con la melancolía. Escuchando a Natalia y escuchando la pregunta, me acordé de un texto que he leído muchas veces, de una autora argentina, Nora Rabotnikov, que además fue presa política, que se exilió en México y que trabaja en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Ella escribió un texto que está en la red, en la revista Fractal, que se llama Política, Memoria y Melancolía. Y ahí traza algo muy interesante en relación también a esta palabrita que apareció tanto hoy, ¿no? Que es el entre. El entre como un rasgo estructural del balbuceo, ¿no? También, entre otras cosas. Nora Rabotnikov habla de los tratamientos presentes en muchas de las políticas de la memoria respecto del pasado, de las luchas emancipatorias, de los efectos del terror de Estado sobre las derrotas, y traza dos figuras. Dice, por un lado están los nostálgicos de la plenitud. Traigo la palabra nostalgia porque es la palabra que en castellano se aproximaría más a saudade, y sin embargo es una palabra bastante pobre desde el punto de vista semántico, ¿no? E incluso también desde el punto de vista pragmático, porque en castellano, no voy a hablar del castellano en general, pero digo, por lo menos en la lengua de los argentinos, nosotros no usamos del mismo modo que utilizan ustedes la palabra saudade. Nadie dice, tengo nostalgia, suena como muy, como muy libresco, como muy vinculado a la educación sentimental del siglo XIX, es una palabra, ¿no? Bueno, lo que dice Nora Rabotnikov, por volver, porque si no me voy por las ramas, es que por un lado están los nostálgicos de la plenitud, esta idea de que todo tiempo pasado fue mejor, que supone como una suerte también como de cristalización, ¿no? Y por otro lado habla de la melancolía del converso. Es decir, aquellos que contraponen a esa plenitud una visión demoledora sobre ese pasado y
sobre ese pasaje, ¿se está escuchando bien? No, porque... Sí, pero la melancolía del converso. Del converso, es decir, de aquellos que habiendo tenido una posición emancipatoria, combatiente, en el presente, se refieren a ese pasado como si no los atravesara o no los implicara. Me parece que entre la nostalgia de la plenitud y la melancolía del converso hay un entre. Y ese entre creo que está marcado o que requiere pensarse desde la figura de la tristeza, porque si algo muestran estas dos figuras, no lo dice así Nora Rabotnikov, ¿no? Es que tanto la nostalgia de la plenitud como la melancolía del converso son posiciones de rechazo de la tristeza, ¿no? O de la verdad que anida en la tristeza. Después apareció una pregunta sobre la angustia. La verdad que no voy a hablar como un eterno aprendiz no del psicoanálisis como saber, ¿no? No, creo que voy a hablar como analizante. Creo que cuando una cosa superviviente fulgura, cuando comienza a tomar los contornos de un objeto, la angustia está presente. O sea, no sería sin ella. La angustia tuvo lugar y se comportó como un motor. No me gusta mucho esa metáfora tan mecánica, pero hizo su trabajo. No puedo imaginar el legado de un objeto sin ese atravesamiento por la angustia. Sin embargo, me parece que habría que deslindar ese concepto de la tristeza, en el sentido que, bueno, el entristecimiento también tiene como fondo ese motor, ¿sí? Pero no es lo mismo. Sobre todo porque me gustaría pensar la tristeza en una dimensión colectiva. Como Pavlasso. Eu queria, não sei, alguém quer falar alguma coisa? Não? Eu queria só fazer um comentário, pensando um pouco a questão brasileira mesmo, né? Porque no Brasil, quando a gente fala de língua, a impressão que se dá é que dentro da nossa língua há outra língua, ou outras línguas. Quando se fala de história, a impressão que se dá é de que dentro da nossa história há outras histórias, né? E quando se pensa, por exemplo, Museu Memorial da Resistência, memoriais ligados à ditadura, é muito comum que apareça uma indagação ligada a uma grande parcela da população brasileira, que a gente poderia chamar, sei lá, muito genericamente, com todos os cuidados, de pretos, pardos e indígenas. E que sempre acontece algo do tipo... nós desaparecíamos antes da ditadura, durante a ditadura e continuamos desaparecendo depois da ditadura. Nós éramos torturados antes da ditadura, durante a ditadura e continuamos sendo torturados depois da ditadura. Eu não sei se isso é algo que aparece, por exemplo, no trabalho de vocês, se é um traço forte da história brasileira, mas é algo que sempre me chama a atenção, sabe? Se vocês puderem falar um pouco sobre isso, porque me parece algo que produz uma certa dificuldade também no caso brasileiro, sabe? Memorial de quê? De quem? Né?
Voy a responder sobre la base de lo que entendí, ¿no? Creo que trazaste como una semblanza de la singularidad brasileña o brasilera en relación a cuestiones de orden genealógico que toman un cariz distinto a partir de la experiencia colectiva del terrorismo de Estado y que además supone que las memorias de la política sobre el terror de Estado de las últimas dictaduras y las políticas de la memoria producen un efecto de activación o de emergencia de otras memorias, ¿no? De otras subordinaciones, obviamente de un modo distinto. Esto también sucede en la Argentina, que además es un país que tiene severas dificultades para asumir su racismo larvado. Desde el punto de vista genealógico, claramente lo acontecido en la última dictadura militar tiene una historia por detrás. De hecho, el dispositivo del campo de detención, de tortura, de exterminio, es un dispositivo inventado por el ejército en lo que se llamó la conquista del desierto. Y uno podría pensar que estaba de alguna manera en el ADN de las instituciones militares en la Argentina. Y hay en ese sentido, bueno, sí, investigaciones o ensayos que quieren conectar esa historia de violencias previas a la última dictadura militar con otros acontecimientos muy violentos y en nuestro caso inauditos, como todo lo que tuvo lugar en el golpe de Estado de 1955, que derroca el segundo gobierno constitucional de Juan Perón, ¿no? Que comienza con un bombardeo a una ciudad abierta por parte de la aviación de la Marina de Guerra, y que produce en unas pocas horas, bueno, 309 muertos es la nómina que se pudo reconstruir. También habría que pensar, como dice Fabiana Rousseau, el golpe del 55 en la lógica de lo innúmero, porque no es cuestión de tirar cifras exactas. Una investigación histórica producida después de 50 años, que es la primera vez en que el Estado argentino lleva adelante un trabajo de reparación simbólica sobre ese acontecimiento, da como resultado esta cifra, que es verdaderamente escandalosa. Escandalosa porque, bueno, tendríamos que decir cuánta gente murió en Guernica, cuánta murió en el primer bombardeo de la aviación alemana a Londres, y veríamos que lo que sucedió en Buenos Aires el 16 de junio de 1955 no tiene comparación. Bueno, todo esto para contarles que sin duda las memorias políticas y el modo en que esas memorias políticas fueron nutriendo políticas de la memoria sobre el terrorismo de Estado de la última dictadura militar
han tenido como efectos muy contundentes a la hora de repensar los procesos de memoria, verdad y justicia. Y si bien no todos esos hechos han llegado a, vamos a decir así, el momento judicial, tenemos, por ejemplo, recientemente el caso de la masacre de Napalpí, de 1924, que, bueno, dio lugar a un juicio por la verdad, que es toda una reparación, en relación a un acontecimiento soslayado, negado, porque se trató de una masacre perpetrada por las Fuerzas Armadas sobre una población de pueblos originarios. Y así vamos a encontrarnos prontamente con el inicio del juicio por la verdad respecto del 16 de junio de 1955. Y eso va armando como todo un tejido que conecta el terrorismo de Estado con estas otras situaciones por las que hemos atravesado colectivamente como sociedad, ¿no? Pensaba, Juan, mientras te escuchaba, en esa construcción del sujeto político de la memoria, ¿no? ¿Cuál es el sujeto de la memoria en Argentina? Y retomando esto que decías acerca de la tradición mortífera del Estado Nacional en la producción de esa otredad impura, esa otredad insoportable, ¿no? En la Argentina hay como una larga tradición desde el Estado-Nación en la producción de una insoportabilidad del otro, ¿no? ¿Qué es lo que resulta insoportable de ese otro que se convierte en un otro a exterminar históricamente? Y entonces, desde la mal llamada conquista del desierto, en la que produjeron la invasión en lo que hoy conocemos como la Patagonia Argentina y la masacre de los pueblos indígenas, pero también ya puesto a funcionar ahí, como decía Juan, los campos de concentración, los secuestros y también la desaparición forzada, porque si bien las personas secuestradas fueron traídas a Buenos Aires, particularmente gran parte de la provincia de Buenos Aires, y fueron exhibidas en museos, esas personas, cuyos restos murieron en el museo y cuyos restos estuvieron hasta hace muy poco que fueron restituidas a sus pueblos, las familias, las comunidades de esas personas no tuvieron un saber sobre el destino de sus seres queridos, tampoco a dónde fueron llevados, tampoco fueron enterrados bajo las leyes divinas de esas comunidades. Entonces, digo, esa práctica de esa serie de la desaparición forzada es fundacional del Estado-Nación en Argentina. Y también, digo, pensando en ese sujeto de la memoria vinculada al terrorismo de Estado mitad del siglo XX en adelante, también la performatividad en el espacio público, invencionada por madres, abuelas de Plaza de Mayo, por familiares, y un poco tomando lo que preguntaba el compañero antes acerca de las pasiones, me resonaba también, porque esa performatividad en el espacio público fue produciendo un ethos que es indisociable de un pathos, ¿no? Y esa inscripción se fue dando a través
de la inscripción de un afecto irrevocable que es la relación madre-hijo. Y en esa inscripción, en lo público de esa relación madre-hijo, también se fue articulando el valor de lo familiar en un discurso singular y particular, ¿no? Por eso los organismos de derechos humanos en la Argentina se organizan en torno a la filiación. Hay un pasaje político en torno a la filiación, ser madre, abuela, ser familiares. Pero hay algo también interesante para pensar esa cita entre generaciones, que es lo que pasó con los hijos, que hicieron de ese nombre, lo transformaron en un acrónimo, le pusieron puntos entre las letras, y entonces ya no es sin el lazo filiacional, pero ya es otra cosa, ¿no? Aparece otro nombre para pensar quiénes son los sujetos legitimados para hacer memoria, para nombrar, y los hijos traen una consigna muy interesante en el año 95, que es todos somos hijos de la misma historia, ¿no? Plantean eso en el espacio público para convocar a otros y otras, y en esa convocatoria que se abre, si se quiere, por aquel entonces, empiezan también a generarse una serie de preguntas sobre qué pasó con las violencias sistemáticas durante el terrorismo de Estado sobre los pueblos indígenas, sobre la comunidad gitana, sobre la comunidad LGTBQI+, y me parece que es importante ubicar cómo en los últimos años hubo lugar en los juicios de lesa humanidad para escuchar a los sujetos, particularmente en 2 casos a mujeres trans perseguidas durante la dictadura, secuestradas y torturadas en un centro clandestino de detención, y cómo hubo algo inédito hasta el momento, que fue las políticas de leyes reparatorias para esos casos, ¿no? Y pensaba en lo que traía Laura respecto de la sistematicidad de esas violencias, porque particularmente la comunidad LGTBQI+, plantea, bueno, el terror de Estado para nuestra comunidad no finalizó con el retorno de la democracia. Continuamos siendo perseguidas, violentadas, detenidas ilegalmente, torturadas. Entonces, bueno, tampoco en la Argentina podemos hablar de que las violencias institucionales hayan cesado, es lo que no cesa de no escribirse, ¿no? Una y otra vez en Argentina todavía seguimos exigiendo la aparición con vida de sujetos desaparecidos en democracia por las fuerzas policiales, seguimos exigiendo juicio y castigo para los jóvenes asesinados por la institución policial, una situación muy crítica que se intensificó durante la pandemia, la violencia contra jóvenes en la Argentina es feroz, enunciamos en un suelo horadado por las violencias del Estado que se siguen cometiendo, ¿no? Entonces eso también nos remite nuevamente a la pregunta sobre el duelo. ¿Cómo hacer un duelo sobre lo que no cesa en la Argentina, sin desconocer las incidencias, las insistencias, lo que sí se ha podido sancionar como verdad subjetiva, que es al mismo tiempo una verdad histórica, lo que sí se ha podido sancionar judicialmente con las condenas a los genocidas, con las leyes reparatorias, las políticas reparatorias. Eso no lo podemos perder de vista, pero hoy particularmente en Argentina los negacionismos retornan bajo otras formas, las persecuciones judiciales en este momento son grandes, me parece que en Brasil también. El lawfare, que es una palabra que a mí no termina de convencerme, la idea de guerra judicial no me convence, no puedo pensarlo como una guerra, pero sí esas violencias que no cesan en
cómo producir, cómo invencionar otras formas que hagan de límite, ¿no?, a los estragos del discurso pseudo-capitalista, como lo llamaba Lacan. Natália, Juan, eu poderia ficar conversando com vocês mais 2 ou 3 horas, mas os direitos humanos existem, então não vou fazer isso. Então acho que a gente pode ir encerrando por aqui. A gente já tem a data do próximo, Léo? Você pode falar? Sim, o próximo encontro do ciclo será dia 14 de setembro, às 14 horas. Às 14 horas também. Com a Sandra Berta, né? Isso, e a Aline também. Sandra Berta e a Aline, isso. Perfeito, então... Fiquem de olho, a gente vai divulgar, né? Quando chegar mais perto da data, a gente divulga com cartaz e tal, mas eu quero agradecer de novo ao Juan, à Natália. Já estou com saudade da nossa conversa. Muitíssimo obrigado mesmo, assim, foi lindo escutá-los e poder trocar com vocês. Espero que isso siga. Muchas gracias, Laura, Leonardo, a cada uno de los compañeros y compañeras que allí están, a la universidad, por el espacio, por la conversación, y seguramente vamos a volver a encontrarnos en la transferencia amorosa de trabajo. Muchas gracias. Ótimo. Es eso. Muchísimas gracias. Ha sido un encuentro muy hermoso. Foi um prazer ouvi-los. Tchau.